Función cuadrática. Vamos a hablar un poco de la definición, los conceptos básicos, cuáles son los términos, un poco de los comportamientos. La definición de la función cuadrática es aquella que se puede escribir de la siguiente manera: ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son llamados términos, son números reales cualquiera, o sea que el a puede valer 6, puede valer 8, puede valer menos 3, puede ser un número con coma, puede ser un número fraccionado, un número cualquiera. B por igual, C por igual. Pero A puede valer un número cualquiera, pero distinto de 0. O sea, puede valer un número positivo, puede ser negativo, pero lo que no puede ser 0. Si no, deja de ser función cuadrática. B y C sí puede ser número cualquiera, pero además también puede ser 0. O sea que pueden desaparecer, pueden no estar. La función cuadrática, cada término tiene un nombre. El primero se llama término cuadrático, el segundo se llama término lineal y el tercero se llama término independiente. Es importante llamarlo por su nombre, porque por ahí dice, no, el primero, no, el segundo, no, el tercero. No, porque puede estar ordenado, puede estar desordenado, puede estar de manera creciente, decreciente. Entonces, para estar un poquito más ordenado, en la pregunta o en las respuestas, es el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. El término cuadrático, A, también se le sabe llamar coeficiente principal, y el término C, además de término independiente, también se le llama ordenada al origen. Esto es importante para la comunicación. Después hablamos de la función cuadrática que puede ser completa o incompleta. Por ejemplo, esta es una función cuadrática completa porque tiene el valor a, b y c. Está totalmente completa. En la segunda sí tiene el valor a, que vale 1, elemento b, que vale más 6, pero no tiene c, es 0, porque justamente como arriba decíamos, b y c pueden ser 0. Está incompleta. ¿Cuál no pasa nada? Está incompleta, nada más. Se puede graficar, se puede sacar raíz, se puede hacer absolutamente todo. Pero uno dice, bueno, ¿y qué pasa acá? No pasa nada, está incompleta. Básicamente es eso lo que quiero decir. El primero, a vale 1, b vale 0 y c también vale 0. Es una función polinómica, cuadrática, incompleta. Hablemos un poquito de los comportamientos. Vamos a hablar un poquito de A, vamos a terminar un poquito de C más abajo y vamos a sacar algunas conclusiones. El término A, que en este caso es, por ejemplo, 1, 1 y 1, si es positivo, decimos que las llamas van hacia arriba o es cóncava hacia arriba. Generalmente yo en las clases le llamo la carita feliz. Si es negativo, como por ejemplo en la función roja, decimos que la parábola es convexa o es cóncava hacia abajo, o también llamado ramas hacia abajo. Generalmente uno le dice ramas hacia abajo. Pero cuando hay un multiple choice, utiliza también estas palabras cóncavas o convexas para confundir o para... para confundir. Después hablemos de los términos independientes. Hago pausa. Vamos por acá. Vamos a hacer algunos ejemplitos para ver lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a poner una función cualquiera, x al cuadrado más 2x más 1. Es una función cuadrática completa. Vamos a hacer un poquito más grande. Que vemos que las ramas van hacia arriba. Si este mismo ejercicio, yo acá adelante le pongo un menos, las ramas van hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es negativo, que es lo que acabamos de decir. Si yo le quito el menos y le pongo un más o no le pongo nada, las ramas van hacia arriba. Entonces, el valor de A indica que las ramas van hacia arriba, el valor de A, si es negativo, indica que las ramas van hacia abajo. Fin de la historia, el valor de A. Después vamos a hablar un poquito más en profundidad, que es la apertura, el cierre. Pero por el momento, como conceptos básicos, es suficiente. A, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Fin. El término independiente, o también llamado ordenada al origen. El término independiente es lo que nosotros llamamos C. El número que está solo, el número que no tiene X. ¿Qué pasa? Decimos que el eje del punto de intersección con el eje de las Y. Vale decir que si nosotros reemplazamos toda la X por 0, me queda el valor de C, que es el término independiente ordenado al origen. En español, tenemos estas 4 gráficas. Si dice la función menos X, vamos a agrandarla. Si dice menos X al cuadrado, el menos de adelante indica que las ramas van hacia abajo. Y el más 3, que justamente ahora lo que estamos hablando, el término independiente, indica que corta el eje de las Y en 3. Fin. Si dice 3, corta el eje de las Y en 3. Si dice 4, cortará en 4. Si dice 5, cortará en 5. Fin. Vamos al siguiente ejemplo. X al cuadrado es positivo, las ramas van hacia arriba.
Acá dice más 1. Como dice más 1, esto corta en i igual a 1. Fin. Entonces, el coeficiente principal o el término cuadrático, si es positivo, va hacia arriba, si es negativo hacia abajo, y el término independiente, que es el elemento c, indica dónde corta el eje de las y. Un ejemplo más. Dice menos 1. ¿Qué va a pasar acá? Y seguramente el término independiente también vale menos 1. A, como vemos que es negativa, las llamas van también hacia abajo. Siguiente ejemplo. 2x al cuadrado. Es una función cuadrática, incompleta. Acá lo que me interesa es que, como el 2 es positivo, las llamas van hacia arriba. Como acá le faltan los otros términos, en este caso el c, si no está c, 0, y si es 0, quiere decir que cortan el eje de las y en 0. Fin. Y acá, que este es lo que me interesa, vamos un poquito más abajo, dice, usando lo aprendido anteriormente, o sea que si A es positivo las llamas hacia arriba, si A es negativo las llamas hacia abajo, y el término independiente donde corta el eje de las y, nosotros podemos ver esta ejercitación, o sea, por ejemplo, la A, la B, la C, la D, automáticamente podemos ver a quién le corresponde esta gráfica sin hacer ningún tipo de cálculo. Veamos, dice, menos x al cuadrado más 2x más 3. ¿Quién es el que corta en 3? La naranja. Entonces seguramente la A es la función naranja. Dice menos x al cuadrado, la función va para abajo. Dice más 3, entonces debe cortar en 3. Está re fácil. El siguiente dice x al cuadrado menos 4x más 1. Dice más x al cuadrado. Debe ser unas llamas hacia arriba. Puede llegar hacia la verde, puede llegar hacia la gris. Pero como dice más 1, me voy a quedar con la gris. Porque la gris es justamente corta en i igual a 1. Este dice 2x al cuadrado. El 2 es positivo, así que las llamas van hacia arriba. Y como no tiene el término independiente c, debe cortar justamente en i igual a 0. Entonces me voy a quedar con la verde. Está fácil. El otro dice menos x al cuadrado. Quiere decir que las llamas van hacia abajo. Y como dice menos 1, debe cortar en i igual a menos 1. Sería el azul. Porque las llamas van hacia abajo. Porque es menos x al cuadrado. Dice que cortan i igual a menos 1. Entonces debe ser eso. Está bastante sencillo. Entonces es importante conocer los elementos de la función que A, que indica que va si es cóncava o si es convexa, o si las ramas van hacia arriba o si van hacia abajo. Elemento C, donde corta el eje de las y. En este caso no me hizo falta hacer nada. Yo teniendo el concepto qué significa cada cosa y cómo funciona, pues no me hace falta hacer nada. No me hace falta sacar raíces, no me hace falta sacar el vértice, no me hace falta hacer nada. Teniendo estas opciones. Ahora si hay más opciones y hay varias funciones que cortan en 3, y bueno, sí ya tendremos que hacer. Por ejemplo, acá, esta naranja, si es la única que dice 3 y corta en 3, es mi única opción. Pero si hay otra que corta en 3, y hay otra que corta en 3, y hay otra que corta en 3, y bueno, ya tendremos que sacar raíces, vértices y todo lo demás. Pero en este ejemplo en particular no me hace falta. Después, acá le tiro una página que está muy interesante, que estoy averiguando. Yo le voy a hacer clic acá. Entra a la página, está bastante linda. Porque puede uno jugar con los valores. Esto está hecho con GeoGebra. Entonces uno puede agrandar para el término de A, qué pasa si es más chico o si es más grande. El término de B, qué pasa si que no lo he mencionado. Vemos que se desplaza para un lado y para el otro. El término de C, ahí vemos que sube hacia arriba y sube hacia abajo. Pues justamente donde corta el eje de las Y. Y acá, bueno, acá tenemos uno un poquito más. Pero es importante descubrir cómo funciona cada cosa, para qué es. Y jugar con los valores. Yo uso mucho GeoGebra. Yo en otra oportunidad voy a explicar un tutorial, pero no lo quiero hacer mucho más largo. Ya en otro videito voy a seguir explicando los demás conceptos de la función cuadrática. Acá es solamente la función, los conceptos básicos. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? ¿Para qué funciona A? ¿Para qué funciona C? ¿Cómo se llama cada cosa? Algunos ejemplos. Fin de la historia. Cierro y les dejo más tutoriales en el blog.